Y ahora vamos a seguir conversando un poquito de cómo se decide. Mientras que los chicos arman el tema técnico, voy a ir presentándolo a Ignacio Rillo, es CEO de Grupo EDP, empresa con la que tengo la oportunidad de poder aprender todos los meses por trabajar con ellos ahí. Bueno, tiene un largo recorrido por la actividad agropecuaria, ha desarrollado campos agrícolas ganaderos en varias provincias de la Argentina. Ha sido vocal y miembro de la comisión directiva de ACREA y es licenciado en Administración Agraria de la Universidad Argentina de la Empresa. Así que la idea es que los chicos ahora nos van a pasar una presentación cortita de lo que es la empresa y lo que se logró, para que él después se concentre un poco más en los conceptos que quiere exponer. Bien, ahora sí lo recibimos con un aplauso, así lo... Bueno, hola. Bueno, buen día a todos. La verdad que es un placer estar acá con todos ustedes. La verdad que, como dijo Sebas, trabajar con AZ Group para nosotros es un ida y vuelta. Tratamos de aprender todos los días. Y un poquito esto es lo que vengo a transmitir, que es lo que nosotros hacemos. Somos una empresa agropecuaria que somos muy abierta a justamente a escuchar a los demás y a tratar de que los demás nos traten de marcar nuestros errores y corregirlos, ¿no? Y entonces puntualmente, cuando me juntaba con ellos, me dijeron que cuente un poco nuestra historia y cómo vemos las empresas del futuro y cómo hicimos una empresa que capaz se considera el futuro, o una empresa de hoy que realmente fue cambiando mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Primero, antes que nada, me pareció muy interesante estar en este panel. La verdad que no sé si a ustedes les pasó, yo veía el cerebro que presentó Nora, y la verdad que en un momento lo miraba con un poquito de tranquilidad, que creo que es la que voy a tratar de tener ahora, pero que no tenemos todos en este momento. Y la verdad que me pareció un cerebro de un alemán, ¿no? Todo cortado, chiquitito, cada punta diferenciada. No sé si a ustedes les pasa, la cabeza de los argentinos debe ser un intercambio de cables constante que van y vienen de atrás para adelante, porque la verdad que no tenemos esa posibilidad a veces de tener esa visión de ese cerebro tranquilo y pensando, que creo que es lo que nos quiere transmitir Nora hoy, y creo que es lo que tenemos que tener un poco cuando decidimos ser empresarios, ¿no? Y después escucharlo a Pablo de lo que él contó de Uruguay, y también me pareció muy interesante ver su primera etapa, ¿no? Cuando él dijo, tuve mis torres gemelas, cuando en el año 2001 tuvimos el problema de la aftosa. Y un poco, bueno, eso es lo que nos viene pasando a nosotros como empresa, que venimos creciendo con grandes satisfacciones, como lo que vieron, que después lo voy a explicar, que es el cierre de algo que venimos creando hace 3 años, pero en el transcurso de esto empezamos esta empresa en el año 1996,
donde era una empresa simple y común, un campo en el oeste de la provincia de Buenos Aires, que era alquilado a un contratista que sembraba y a un señor que tenía hacienda y nos las ponía capitalizadas. Y en ese momento justamente nos planteamos si queríamos crecer, que yo creo que eso es una buena pregunta para todos nosotros, ¿no? Hay veces, yo trato de diferenciar, ni mal ni bien, que mucha gente viene y me dice yo soy empresario agropecuario, y yo a veces le trato de decir que no, que tiene un campo, y al revés, otro que se considera que tiene un campo y es un empresario agropecuario. O sea, ¿qué significa para mí eso? Cuando recibimos ese campo que estaba totalmente descapitalizado, lo primero que hicimos fue sentarnos a definir qué queríamos para nuestro futuro. Ustedes también se acordarán, año 1996, veníamos de toda la década del 80 hasta el 92, hiperinflaciones, devaluaciones, tipo de cambio, y ese momento fue una ventana que había una cierta estabilidad en el país, y uno ya no sabe si es bueno o es malo, pero bueno, había, y decidimos plantearnos ir para adelante. Y lo primero que surgió fue una comunicación y una gran generosidad del dueño de la empresa, que como dijo Nora, entendió que tenía que sacarse los prejuicios del pasado. Yo empezaba a contarle que me gustaría hacer, primero comento, es una empresa familiar, en ese momento el presidente era mi suegro, abogado, le encantaba el sector, apasionado, mucho sentimiento, pero tuvo la gran generosidad y la abertura de empezar a escuchar cosas distintas. Porque obviamente cuando yo empezaba a contar lo que tenía ganas y sueños de hacer, porque en ese momento era la primera etapa de la empresa que la estábamos formando entre él y yo, obviamente él, las primeras reuniones era, pero yo tuve un amigo que puso una planta de acopio y se fundió, pero yo tuve un amigo que tenía cerdos y se fundió, yo tuve un amigo que se sembraba y se fundió, hasta que nos dimos cuenta que había que dejar el pasado. Terminar con el pasado y empezar a mirar el futuro. Y el futuro era mirarlo y tratar de entender qué había pasado y por qué habían pasado esas cosas. Y bueno, obviamente uno no tiene la verdad, pero tratamos de analizar cuál era la realidad de esas situaciones que habían pasado anteriormente, y entonces empezamos a tratar de cambiar, y lo primero que nos dimos cuenta era que teníamos que crear una empresa integrada. Integrada que llamábamos hacer agricultura, ganadería y asociados. Ustedes ahí vieron que usamos mucho la palabra socios. A nosotros nos encanta el socio. Todo lo que venga a través de un socio, al principio es casi imposible que no le digamos que sí. Viene a decir, mira, tengo un proyecto y quiero que ustedes sean socios o que me acompañen. Bueno, vamos para adelante. Obviamente después viene toda la parte profesionalización, que es tratar de estudiar qué eso se está haciendo, ¿no? Qué es lo que se está haciendo. Bueno, y la empresa empezó a sembrar su campo con agricultura, con ganadería, asociados en esas épocas, no sé si se acuerdan, con el contratista, con la empresa de insumos. Y la hacienda, empezó a venir hacienda capitalizada, y después fuimos nosotros quedándonos con esas hembras para empezar a tener nuestro rodeo de cría. Obviamente también en ese momento uno ahí también empieza a cometer algunos, no sé si sería errores o algunos temas que empieza a ver, che, qué interesante el negocio de los insumos, el que me lo está poniendo asociado saca una buena renta, entonces empezamos también a cometer errores nuestros. Obviamente hay otras empresas que se dedican a esto que saben, y obviamente empezamos con una empresa de agroquímicos. Entonces empezó la empresa agrícola, la empresa ganadera y la empresa de insumos. Lo primero que nos pasó fue darnos cuenta que no era lo nuestro los insumos, pero no es que nos dimos cuenta por una convicción de pensamiento, sino fue una convicción monetaria. Perdimos guita a lo pavote, nos fue mal, así que bueno, fue un fracaso, pero nos sentamos y dijimos, ¿por qué nos fue mal en esto? Y tratamos entonces de decir, ¿qué teníamos que cambiar? Y ahí nos dimos cuenta que nuestra fortaleza era producir y comercializar comercializar cereales. Recién acá estaba la gente de la bolsa del MATBA y del ROFEX. La verdad que nosotros en el año 98, 99 empezamos a trabajar mucho con las coberturas de mercado de futuras opciones. Nos pusimos una meta que era que no podíamos asumir riesgos. Lo primero que me encontré cuando empecé a hacer coberturas de mercado de futuras opciones fue que me trataban de timbero, y lo que yo me empecé a dar cuenta que el que timbeaba era el que sembraba y esperaba el momento de la cosecha para vender. Es una timba natural que hacemos todos nosotros, es natural. Pero bueno, empezamos a cubrirnos y entonces lo primero que nos dimos cuenta es que podíamos tener una fortaleza en la comercialización. Entonces ahí nuestro primer crecimiento fue cómo hacer, como mostraba recién Pablo en la parte comercial, para poder captar parte de ese valor. Y construimos una planta de silos para uso propio. No era planta de acopio, guardábamos el cereal nuestro, lo
lo metíamos dentro de nuestra planta y de ahí hacíamos un plan estratégico para ver cómo lo íbamos vendiendo. Que eso es lo otro que les comentaba. Lo que hicimos fue mucha comunicación en ese momento entre las 3 personas que estábamos en el equipo de cómo hacer las cosas mejor. Para eso también empezamos a participar en reuniones de grupos CREA, en reuniones de grupos de APRESID, y lo que más nos gustaba era la crítica, o sea, la crítica, el comentario, tratar de mostrar los errores. Yo siempre cuento lo que son las mentalidades. Uno de los socios en ese momento era una persona que tenía ya su edad y obviamente mucho amor propio. Y me acuerdo perfecto de la primera reunión CREA, yo creo que había captado el mensaje, entonces empezó la reunión y la primera hoja mía era todos los problemas que yo veía en la empresa. Y en un momento se para y me dice, pero Nacho, estás poniendo todos los errores que hacemos y no ponés ninguna de las cosas buenas. Y le dije, lo que pasa es que el objetivo es que nos corrijan y nos traten de ayudar en los errores. Porque decirles que nosotros creemos que somos lindos, buenos y atractivos y se van con una palmada en el hombro no sirve. Entonces, desde ese momento nos empezamos a dar cuenta que ese intercambio con grupos CREA o con asociados, como les voy a comentar ahora, fue lo que nos empezó a ayudar mucho a crecer. Me parece que están yendo mal por acá, lo podés corregir, vayan para aquel lado. Bueno, y ahí la empresa tuvo una segunda etapa, que fue 2001, ¿se acuerdan? Primer crédito que habíamos sacado, la empresa nunca había sacado un crédito, era considerado algo muy malo sacar un crédito. Ahora les voy a contar esta segunda etapa que fue 100% con apalancamiento. Bueno, 2001, único crédito que habíamos sacado, era un crédito en pesos en ese momento, o sea que el 2001 no nos benefició, cosa que también nos pareció bien porque era un concepto de la empresa que había que pagar las deudas en la moneda que se tomaran, sí o sí. Con lo cual, bueno, la empresa, en el 2001 tenemos el primer cimbronazo, teníamos la planta de silos, y en ese momento nos dimos cuenta que teníamos que pasar una segunda etapa, que era integrar toda esa planta que teníamos con granos a un nuevo proyecto, y ahí nos inclinamos en un proyecto ganadero. No sé si ustedes se acuerdan, del 2001 a 2004, crece mucho la agricultura. Nosotros veníamos analizando números, era lejos la mejor rentabilidad, pero nos dábamos cuenta que el negocio de la ganadería era una pérdida conceptualmente para el negocio, pero una estabilidad para la empresa. Creo que en la primera charla, Beto les comentó eso, entender la empresa. Nosotros nos pusimos muchas veces la meta de que si hay un negocio que nos hace perder como negocio, pero no da estabilidad a la empresa, queremos ese negocio. Entonces, bueno, decidimos ir metiéndonos en la ganadería, un proyecto en otra escala pareció a lo que nos contó Pablo, crecimos en casi 18.000 hectáreas ganaderas, todas en campo alquilado, todas con vacas. Y bueno, lo que nos pareció importante es que eso nos permitió tener después los terneros para poder producir todo el tema de la carne que nosotros necesitamos para comernos nuestro propio cereal. Bueno, en todo este momento también nos dimos cuenta que para poder llegar a eso, habíamos tomado un primer crédito que, como les conté, no era considerado bueno, pero fue como un despertar de que un apalancamiento bien programado significa en los papeles, después la Argentina te pone sus condimentos, es necesario para que la empresa crezca. Y ahí también, ¿por qué decidimos crecer? Porque nos dimos cuenta que queríamos darle trascendencia a la empresa. Muchas veces surgía esa discusión, che, pero no estás más cómodo con el campo propio, con la propia producción, tenés una buena rentabilidad. Sí, decíamos, pero nos damos cuenta que con ese planteo lo que no podíamos tener era un crecimiento a mediano plazo y a largo plazo, que también era como una misión que nos habíamos propuesto, que era dar trabajo tanto a gente de afuera como a gente de la familia bajo ciertos conceptos. Y ahí, bueno, ahí les cuento algo que también es interesante en nuestra empresa. Yo estaba casada con una de las hijas del dueño y yo no soy accionista, mi mujer sí es accionista, y de a poquito fueron formándose todos mis cuñados en empresas profesionales, pero nosotros nos damos cuenta que en este crecimiento lo necesitábamos. Entonces, en base a nuestras necesidades, le íbamos planteando a cada uno de ellos, en base a su especialización, si estaban dispuestos a venir a la empresa. Salvo uno, que es agrónomo, que obviamente vino en forma natural, una vez que se recibió, acompañados en todo el proyecto de agricultura y ganadería. Ya la segunda camada fue cómo hacer para que esa planta de silos que habíamos hecho creciera, y decidimos ir a la agroindustria. Lo que les puedo decir,
ustedes capaz vieron el video, todo eso a uno le da unas grandes satisfacciones, pero lo que está claro que crecer nos saca del área de confort. Totalmente nos saca del área de confort. ¿Qué significa sacarte del área de confort? Es que tenés que empezar a dar vuelta a la cabeza y a pensar justamente cómo hacer para que estos nuevos negocios, que a pesar que están relacionados a lo que vos hacés, crezcan y crezcan de una manera consistente. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue uno de los chicos, que era Tomás, que estaba trabajando en una consultoría, vino y se hizo cargo de todo el proyecto agroindustrial. Obviamente viajó, estudió, vio, y creamos una planta de alimento balanceado que empezó asociado con 3 productores, que era para darle de comer a 2 feedlot y a un tambo. Ahí vino la etapa de la nueva generación. La nueva generación, después de 2 años de trabajo, me viene a plantear que ellos ven que hay un agregado más de valor comercial, que es empezar a poner una marca. La verdad que a mí, ni le digo a la generación de mi suegro, nos parecía un disparate, nos parecía algo ilógico, una marca salía a competir en el mercado, pero bueno, hicieron una presentación estratégica muy interesante, muy buena, mostrándonos todas las ventajas que significaba para la empresa, para el grupo y para la familia. Entonces decidimos apoyarlos y, para resumirles, hoy la planta está trabajando, tiene más de 500 clientes, de los cuales muchos tratamos de participar en forma asociativa, que ellos nos entreguen su cereal, nosotros si tienen un tambo les ponemos vacas para que puedan tener el tambo en una producción del 100% y entonces no se descapitalicen, con lo cual a nosotros nos beneficia darle el alimento, a ellos les beneficia que tengan las vacas para que el tambo produzca en su forma máxima. Y bueno, y ahí empezó toda esta nueva etapa de crecimiento que fue a través de figuras asociativas. Por ejemplo, también descubrimos que había un cambio, ustedes acá vieron, por ejemplo, la empresa de campo a campo, todas estas nuevas empresas de app, que aparte de generar estas ventajas, también había muchas empresas tradicionales, consignatarias, que habían generado algunos departamentos de finanzas y querían generar negocios asociados con los productores. Entonces nos dimos cuenta que para empezar a poblar nuestro feedlot, para poder empezar a poblar los campos de cría, que nosotros tampoco teníamos la capacidad para hacerlo totalmente, empezaron a surgir figuras de nuevo asociativas, que no eran las clásicas de capitalización, sino que eran ganar, ganar, perder, perder. O sea, si vamos para acá arriba, dividimos, y si vamos para acá abajo, dividimos. Entonces, empezamos a tratar de plantear negocios distintos, negocios no tradicionales, con gran abertura de varias empresas, y bueno, fuimos con ese sistema creciendo en lo que es la parte de ganadería, pero también la planta. Nosotros en un momento no teníamos capacidad para comprar todo lo que íbamos a producir para los alimentos, entonces nos juntábamos con productores para tratar de crear figuras como de Fasón, figuras nuevas donde ellos también participaban en el valor agregado, se llevaban el aceite, se llevaban el expeller, pero bueno, no era que se lo llevaban de forma, digamos, como se podría decir, una ficticia, sino real. Entonces éramos socios y él después, nosotros con nuestro asesoramiento, vendía su aceite, vendía su expeller, y nosotros con el cereal de lo que nos permitía era poder apalancarnos para que la planta trabajara en forma, digamos, de 100% de productividad. Y capaz para tratar de cerrar y explicarles, nos dimos cuenta que estamos creciendo en una forma más rápida de lo que nosotros no podíamos, sino que queríamos, porque cada crecimiento significaba, todo esto siempre fue 100% con aporte de capital propio y bancos. O sea, no hay una empresa que venía y nos decía, digamos, de otro grupo familiar, que nos decía, che, hay un excedente de plata. Todo fue con capital genuino, pero nos damos cuenta que cada crecimiento significaba un sacrificio cada vez más grande para lo que era el capital de la familia. Entonces lo que decidimos fue ver y estudiar, para lo cual nos juntamos, yo venía a contarles, la familia son mi suegro, mi suegra y 8 hijos, nos juntamos los 10 a hacer un taller en una universidad y definir, esto fue en el año 2015, cómo queríamos ver el futuro de la empresa. Y este sería también otro de los mensajes que creo que lo dije en forma rápida, pero por eso es comunicación, abertura, sacar el sentimentalismo del sector. A mí me gustó una cosa que dijo Pablo recién cuando dijo, entendimos que la vaca es un capital y por lo que le entendía él, cuando tienen que venderla, la venden. No sé si ustedes lo han escuchado, che, la vaca llegó a este valor, hay que venderla, y ay, pero mira lo que es esa vaca, es la colorada, la que preñamos con el toro gran campeón, y bueno, una agarra y dice, bueno, está bien, no lo vendamos, mantengamos al rodeo, y de repente hay que entender que en los negocios, una parte del sentimentalismo hay que dejarla de lado, y cuando realmente ve uno que hay una posibilidad de generar algo que siga siendo para la empresa un buen negocio, hacerlo. Y entonces puntualmente nos dimos cuenta que no podíamos crecer, y ahí desarrollamos toda una nueva alternativa de negocios
y que fue interesante porque la gente de la universidad nos dijo, ¿cómo les fue bien a ustedes? Y nosotros les mostramos los últimos, eso había pasado casi ya 20 años, y nos fue bien haciendo lo que sabemos hacer, diversificándolo e integrando todos los negocios. Entonces, en ese momento, en el año 2015-16, vimos que había, como dijo Pablo, mucha gente que tiene plata, que la tiene capaz volcada en temas financieros, y si uno le puede llegar a transmitir lo que es la economía real, le interesa participar de la economía real. Entonces, se imaginarán, no teníamos ni idea, no conocíamos el mercado, empezamos a trabajarlo, todo esto fue amigos y conocidos, y empezamos a desarrollar un fideicomiso que haga lo mismo que hacíamos nosotros, explicándoles que la idea era hacer una sinergia entre la empresa madre y el fideicomiso para que todos podamos crecer. Y la verdad que nos fue espectacular, no es como la curva que mostró Pablo, venimos creciendo, empezamos con un valor X, la verdad que ya lo triplicamos, y lo interesante de esto fue primero escuchar a mucha de esa gente que es extrasector, cómo veía el sector, qué opinaba del sector, y qué negocios consideraba él que el sector tenía que ir introduciendo. Entonces, bueno, imagínense, aparte de inversor, sin que supieran, los usamos como consultores o asesores, y entonces empezamos a tratar de ver también qué era lo que ellos veían que nosotros podíamos cambiar para que la empresa siguiera creciendo. Bueno, para resumir, hoy la empresa tiene todas estas patas de los negocios. Obviamente no es fácil, como muchos de ustedes, yo estas últimas 2 semanas me despierto un poquito más temprano, que hay que saber que hay que seguir cubriendo bancos, producimos algunos productos que son en dólares y se convierten en pesos como alimento, pero bueno, también entendiendo de buena manera que esto tiene que seguir, con lo cual hablando con la gente que conocemos, que también eso es lo bueno, la mayoría de la gente que trabaja con nosotros, nuestros clientes son todos productores, los conocemos, nosotros somos productores, tratar de ver cómo tirar para adelante porque soy un convencido que esto va a pasar, va a pasar, va a pasar. Y bueno, y hoy en día la empresa, la verdad que está muy bien, trabajamos 6 miembros de la familia, cada uno en un área, con una responsabilidad, una evaluación. Justamente ayer fue gracioso porque mi suegro fallece hace 2 años, entonces nos hicimos, se hace cargo de la empresa de la nueva generación, y como estamos tratando de profesionalizarnos, ayer estuvimos justamente todo el día trabajando en cómo formar un directorio. Entonces estamos trabajando porque hoy nos juntamos, pero nos damos cuenta que no lo estamos haciendo en forma profesional. Entonces, yo creo que en la escala de cada uno, resumiéndole, le diría que hay 4 o 5 temas. Primero, la comunicación. Obviamente alguien puede decir, bueno, pues yo soy dueño del campo y no tengo a nadie que me trascienda. Bueno, yo creo que está bueno, por lo menos, hablar con tus hijos que quieren de eso. A nosotros nos ha pasado a veces dueños de campo que dicen, ¿sabes lo que pasa? Yo no quiero hablar con mi hijo porque quiero que me va a decir que quiere vender. Y yo le digo, mira, me parece que es bueno que vos sepas que él quiere vender, porque también te da la posibilidad de vos pensar cómo va a ser tu proyecto de empresa de acá hasta que vos no estés. Generosidad, me parece que es interesantísimo, aprender uno que cuando hay alguien que hace las cosas mejor que uno, traerlo, escucharlo. Humildad, me parece que eso también es clave. Y después, me parece que hay que saber que estamos en un sector que si uno hace las cosas medianamente bien, es un sector que en Argentina tiene un potencial enorme. Y yo quería terminar con algo que por eso recién dijo Pablo, y este es un WhatsApp de un inversor que me parece interesante leerlo para todos nosotros que estamos en este sector, ¿no? Esta persona, obviamente no era su nombre, es una persona que toda su vida se dedicó a finanzas, y cada vez que nos juntábamos, imagínense estos últimos años con él, nosotros le explicábamos el negocio, estaba muy contento de la parte emocional, pero él nos hablaba del Alequic, del Alecoq, del Nesquik, como decimos. Todos los días nos hablaba de eso y nos hablaba de las tasas. Nosotros le explicamos, esto es economía real, esto en el mediano tiempo te va a traer satisfacciones. Y aparte, bueno, nosotros le poníamos nuestra parte, que es generar trabajo, generar mano de obra. Y este mensaje es del lunes. Uno de mis cuñados, que se hizo cargo de fideicomiso, trabajaba en una compañía de abogados que se dedicaba a fideicomisos, lo trajimos, fue el que lo armó, el fideicomiso ya tiene 3 años, y es el que tiene la relación con estas personas, y entonces le pone, muy bueno el informe, Marcos, un placer con tantas malas noticias, leer lo que estamos haciendo. Y el video conmovedor, se lo reenvié a mi señora para que lo disfrute también. Justo estaba viendo el video y se sentó al lado mi hija.
Le iba contando que nosotros también somos parte de eso, que invertimos en eso y que no solo su padre invierte en finanzas, sino que en economía real. Me conmoví y lagrimeé. Un fuerte abrazo a todo el equipo. Muchas gracias.